En este momento tenemos aquí la presencia de la Secretaria Nacional de Planificación, Saría Moya. Le hemos pedido que nos visite unos minutos para conversar sobre lo que está ocurriendo desde la perspectiva de las propuestas gubernamentales y de los logros que ha conseguido, que ha obtenido el presidente Daniel Noboa. Tal vez empezar por un tema que tiene que ver con el peso de los empleados públicos en el presupuesto general del Estado. Vi una noticia que había un debate al respecto. ¿Qué significa o cómo explicar aquello? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por el espacio. Muy pertinente su pregunta. Como nosotros hemos explicado, el presupuesto general del Estado está en alrededor de 30,000 millones y de esto alrededor de 10,000 es para los sueldos y salarios, pero un 90% de esto va destinado específicamente a médicos, a profesores, a los policías y a los militares, que son quienes concentran el grueso de la masa salarial. Muchas veces la ciudadanía pide que haya optimización dentro de los salarios, pero realmente al mismo tiempo nos está pidiendo que haya un incremento dentro de justamente este tipo de profesionales, ¿no? Lo que sí nosotros estamos haciendo como gobierno es hacer que el gasto público sea más eficiente, que sea óptimo en el sentido en el que podamos prestar más servicios, entregar más obras, sin tener que incrementar el presupuesto por la situación fiscal que nosotros hemos recibido. Ahora, lo que ocurre es que el gasto corriente, digamos, incorpora el tema salarial, claro, pero hay una serie de otras cosas que tiene que destinar el gobierno, el Estado para su funcionamiento. Cosas elementales, supongo, que es la compra de vehículos, que es la gasolina, que es pintar los edificios, los servicios básicos. ¿Cuánto cuesta? A ver, nosotros tenemos en gasto corriente la mayoría del presupuesto y tenemos destinado... Es la mayoría. Es la mayoría del presupuesto. Que es lo que da operatividad a los hospitales, servicios básicos, el plan de alimentación escolar, todos estos son gastos que se hacen de forma recurrente, es decir, de forma corriente. Claro. Ahora, la inversión pública está programado 1,700 millones, pero hay que considerar que cuando nosotros asumimos el gobierno, primero es muy diferente asumir un gobierno como normalmente se hace en mayo. ¿Por qué? Porque tienes una liquidez que te da abril por el pago de los impuestos, tienes 3 meses para la planificación y luego puedes iniciar tu ejecución y al cabo de un año rindes cuentas sobre eso. Nosotros asumimos a finales de noviembre, en diciembre se hace el cierre del año fiscal con una iliquidez completa que ni siquiera estaba financiado los sueldos de diciembre, es decir, los sueldos de esos docentes, de esos médicos. Entonces, cuando eso está en riesgo la continuidad en la provisión de los servicios públicos. Entonces, si bien es cierto, se proformó los 1,700 millones para la inversión pública, algo muy importante es que se tenía que dar prioridad en estos primeros meses al pago de los salarios de estos profesionales para que los servicios públicos continúen, pero también había que dar prioridad a los GATS. Los GATS no habían recibido 4 meses sus asignaciones. Ahora, y ahí también se priorizó. Los gobiernos autónomos descentralizados, los que pertenecen a las parroquias, los gobiernos más chiquititos, dependen enteramente su funcionamiento de la asignación presupuestaria. Hay otros gobiernos locales como los municipios que algunos generan recursos por autogestión, pero esto no sucede en todos. Entonces, lo que se ha hecho fue priorizar y ya, si acaso, el ministro de Economía y Finanzas hoy día indicó en otra entrevista que tuvo que si acaso hay gobiernos a los que se les debe un mes y medio. Entonces, yo hace un momento entrevisté al prefecto de Loja y señalaba justamente esto. Pero un poco para entender el presupuesto, porque me parece que ese es un elemento fundamental. Del presupuesto en general, por porcentajes para entender con más facilidad, lo que se destina a gasto corriente, lo que se destina a los gobiernos autónomos descentralizados, lo que se debería pagar al IES, los subsidios a los combustibles, a las universidades, o sea, hay una cantidad de cosas que ya están preasignadas. Exactamente. Lo que le queda al gobierno, digamos, ya no al Estado, pero al gobierno, ya es nada. A ver, sí nosotros pagamos salarios, sí nosotros pagamos servicios básicos, pero como
funcionan los ministerios. Eso es lo que tiene que cambiar. La estructuración de los programas públicos, porque tienes ahí los profesionales, pero ¿qué hacen esos profesionales durante sus horas de trabajo? Eso es lo que tiene que cambiar. Parece y que ahí es donde está entonces ahí es donde está tuve un programa en el canal, en Teleamazonas, sí, y se hablaba de que la gestión, me parece que señaló del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, es bajísima. No, el dato que se entregó ahí fue correcto. El dato de inversión pública y desactualizado. A ver, y ahí voy a la explicación que estaba dando. Si uno tiene que priorizar la asignación de recursos para el gasto corriente, obviamente hay que esperar un poco para dar la línea de financiamiento a la inversión pública. Entonces, si bien es cierto, estaba presupuestado los 1.700 millones, no es que esos 1.700 millones estaban libres, disponibles y líquidos para que las instituciones puedan gastar. Y es por eso que la ejecución de la inversión pública se va a empezar a ver a partir del segundo semestre, además que es diferente la forma en la que se gasta gasto corriente que cuando gastas en inversión. En gasto corriente los salarios los pagas mensualmente, pero la inversión pública depende de un proceso de contratación pública que para tú iniciarlo necesitas tener ya el dinero con una certificación presupuestaria y sin una línea de financiamiento. Si tenemos un déficit de 5.000 millones, claramente no se puede dar prioridad a esto, sino al gasto corriente y a todos estos gastos que, como usted dice, están ya determinados. Pero el hecho de que estén determinados en las cuentas no quiere decir que no haya una reestructuración de los programas públicos, una reestructuración de cómo se implementa la política pública para que ésta sea efectiva y para que realmente se llegue con servicios a la ciudadanía. Ahora, esto que yo le he señalado, que ya está preasignado, hace que la planificación, que es la tarea que le corresponde, sea muy elemental. O sea, no se puede hacer muchas cosas. No. A ver. Más bien es todo lo contrario. Si nosotros ya tenemos presupuestado cuántos médicos vamos a contratar, cuánto espacio tenemos para docentes, entonces lo que tenemos que hacer es una revisión precisamente de cada política pública, de cada estrategia, que es lo que se hizo para el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de que esto sea reorganizado, que sea optimizado, y aquí voy a dar un ejemplo muy claro, ¿no? Teníamos el gobierno está organizado por gabinetes sectoriales, que eso es algo nuevo también. Estos gabinetes sectoriales, ¿por qué es nuevo? Porque estos gabinetes sectoriales se anclan directamente al Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez tiene el qué, el cómo y el quién, que es lo más importante. Usualmente se llegaba al nivel del qué, la política pública, pero ya existe también en el plan el cómo, que son las estrategias, se baja a este nivel. Y también el quién. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo solía ser un documento y luego los gabinetes se organizaban de cualquier otra manera. Ahora tenemos para el eje de lo social como responsables dos gabinetes, el Gabinete de lo Social y el Gabinete de Seguridad. Para el eje productivo tenemos el Gabinete Productivo Económico. Para el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, lo mismo, el Gabinete de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente. Y para el eje institucional también tenemos el Gabinete Institucional. Tenemos otro eje que es el eje de riesgos. Este eje es transversal y trabaja con todos los gabinetes. Entonces, lo que hemos hecho es que en cada gabinete se van discutiendo cómo vamos a mejorar la provisión de los servicios, cómo vamos a mejorar la provisión de obra pública en una situación con una iliquidez con la que hemos recibido el Ecuador. Entonces, lo que nosotros hicimos fue verificar no solo las obras que estaban paralizadas, sino las obras que tenían que iniciarse, que ya tenían un estudio, se podría decir, pero que no tenían ni siquiera anticipo, que no estaban priorizadas. También lo que hicimos fue revisar cuáles, por ejemplo, qué infraestructura está abandonada. Por ejemplo, encontramos un edificio en la ferroviaria completamente abandonado. Esto se lo hizo en el Gabinete de lo Social, bajo el liderazgo del MIES. Y el MIES encontró una infraestructura abandonada hace 10 años en este sector. Y justo, ¿y esto por qué buscaron este bien? Porque el Gabinete de lo Social tenía una meta muy ambiciosa, que era solo termino con esto, que era entregar 2 obras emblemáticas que concentren todos los servicios sociales, pero para eso necesitabas una infraestructura gigante, y lo que hicieron fue readecuar esto de la mano de donaciones y de organismos internacionales. Esto es gestión. Que yo le quiero formular es si, por ejemplo, en este caso que encontraron este inmueble abandonado 10 años,
¿Lo pudieron recuperar? Claro, ya se inauguró la obra en abril. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el espacio integral familiar, así se lo denominó. O sea, eso depende del MIES. Ahorita están todos los ministerios tienen un espacio ahí del Gabinete de lo Social, la mayoría de ellos. Entonces ahí funciona un centro de desarrollo infantil, funcionan canchas deportivas, funcionan espacios culturales, readecuaron una biblioteca, hicieron 3 talleres de emprendimiento, hicieron un taller de costura, un taller de panadería y un taller de belleza. Entonces, sí se puede hacer. Exacto. El rato que ya. Exacto. Ahora, entonces, eso es gestión con pocos recursos y fueron de las obras presentadas en el informe. Lo que usted señala es muy importante porque al parecer existe una cantidad enorme de bienes, de cosas del Estado que están inutilizadas, subutilizadas o abandonadas. Los edificios, esas cosas que están ahí. Exactamente, entonces ahí es donde... ¿Cómo se llama? Con inmobiliaria, ahí se trabaja con inmobiliaria. Y se inauguró una obra similar en Guayaquil. Entonces ahí es cuando yo hablo de que sí, tú tienes docentes, tienes médicos, tienes fuerza pública, pero ¿qué están haciendo esas personas? ¿Y cómo puedes mejorar las condiciones en las que prestan sus servicios? Entonces, eso es la planificación, eso es la política pública, esa es la estrategia. Entonces, más bien, si es que tú tienes ya costeado ese gasto permanente, es cuando más tienes que verificar que eso sea bien utilizado. No hay plata. Exactamente. Hay que optimizar los recursos y los dineros. Exactamente. ¿Qué ocurre con los temas más grandes? Usted ha señalado los asuntos que tienen que ser pensados en cuanto al pago para miembros de Fuerzas Armadas, de policía, de médicos y de estudiantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en educación? ¿Ustedes pueden hacer un seguimiento? Lógicamente. ¿Por qué? Porque ahora hay estas noticias de los chicos que... Está trabajando y por eso es que en el Ecuador empezamos a ver a la seguridad como un tema aislado, que solo se la combate con cascos, con bala, y no es así. Tú tienes que contener y prevenir la violencia. Y para prevenir la violencia necesitas que esos jóvenes sientan que tienen oportunidades. Y por eso es que estos 2 gabinetes forman parte del eje de lo social. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Hay un trabajo de eje que se realiza entre los 2 gabinetes. Entonces, el Ministerio del Interior, quien lidera el otro gabinete, está constantemente, ya están trabajando incluso ya a nivel muy técnico para poder tener acciones en conjunto con el Ministerio de Educación que nos ayuden a disminuir la tasa de deserción escolar. Porque lógicamente, y es lo que hemos explicado, porque al principio algunos actores nos cuestionaban que por qué no existe en el plan el eje de seguridad, y les decíamos que no se necesita un eje por ministerio, se necesitan ejes que nos ayuden a solucionar problemáticas que requieren de una intervención estatal y de una intervención interministerial, y este es el caso de la seguridad. No nos sirve de nada todas las capturas que se pueden hacer si tenemos a la fila todos los chicos dispuestos a... Eso coinciden todos que hay que llevar adelante esas ofensivas. No sé si usted tiene información puntual de Esmeraldas. ¿Qué estará ocurriendo ahí? En Esmeraldas se está reactivando mucho la economía, sí se está reactivando muchísimo la economía, y también tenemos una disminución notable, ahorita no tengo el dato provincial, tengo el dato nacional, pero se está generando una disminución sostenida de los índices de violencia. Y sí quisiera aclarar algo que sé que lo trataron en el programa. La Policía Nacional, a partir de los decretos que se dieron para declarar conflicto armado interno, empezó a hacer una comparativa de el mismo número de semanas de gestión del señor presidente versus el mismo número de semanas previo a su posesión. Entonces, al momento va alrededor de unas 22 semanas, y el dato presentado fue las 22 semanas de su gestión a partir de su posesión versus las 22 semanas anteriores. Y este es el dato del 27%, que puede ser verificable con los datos publicados. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Y también está bien comparar abril contra abril. Y aún así es el 17%, que es el que dicen. El dato en ningún momento fue inflado. Estaba siendo verificado así dentro de los gabinetes de seguridad, porque queríamos ver qué tan efectiva fue la política contrastando contra los 6 meses anteriores. Y aquí algo muy importante es que, a pesar de que igual en el otro dato está la disminución del 17%, hay que considerar que el Ecuador ha venido viendo un crecimiento sostenido en el indicador de homicidios intencionales.
reales. Cuando nosotros asumimos el gobierno, igual actores entendidos en seguridad nos decían que va a ser muy difícil siquiera sostener el dato, que lo más probable es que crezca como ha sido la tendencia todos estos años. No solo logramos mantener, no, eso no era nuestro objetivo, era quebrar la tendencia, y es la primera vez que se ve una tendencia a la baja, y sea el dato abril, o sea el dato espejo, 6 meses, es igual de significativo. Ya que usted está hablando de esto y del programa y de los temas que han surgido a partir del mensaje de la rendición de cuentas, o como se llame, del jefe de Estado, del presidente, el 24 de mayo, es que yo he visto titulares y referencias periodísticas que llegan a la conclusión de que lo que ha hecho el presidente es difundir, anunciar cifras incorrectas, inadecuadas, fake news. Eso no es real, y quien quiera que lo diga lo tendría que verificar. Hubieron sorpresas, diría yo. Yo creo que también es muy saludable que la ciudadanía debata contra las cifras. ¿Cuándo ha hecho eso? Y creo que ese era el objetivo con este cambio de formato, que la ciudadanía vea las cifras de una manera más cercana. Sí fue diferente, fue algo que lo decidieron en presidencia, pero creo que esta conversación es fruto de ello también, y creo que es muy bueno. Lo que no está bien es asegurar que hay un dato que es mentira cuando no lo es. Por ejemplo, el dato de los operativos. El dato de los operativos es levantado en la Policía Nacional a través de los sistemas internos que ellos tienen, y fue reportado por la Policía Nacional. Y decir que ese dato, o que el presidente mintió sobre ese dato, es decir que la policía no entregó la información incorrecta, y eso jamás sucedió. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con las aseveraciones que se realizan con respecto a las cifras, porque todas las cifras llegaron a Presidencia o a la Secretaría Nacional de Planificación con las firmas de las máximas autoridades. Las obras, por ejemplo, las obras las pueden ver incluso en las redes sociales, no solo en los boletines de prensa que iban sacando los ministros dentro de estos 6 meses de gestión. Y hay también una discusión, un debate respecto al tema del empleo, que quisiera que se detenga un minuto para que nos explique. Sí, y justo usted me había dicho, y lo tenía en la mente, no se preocupe. A ver, aquí el tema del empleo sí ha generado bastante discusión, y por esto mismo es que la ministra de Trabajo ha considerado dar una rueda de prensa el día de mañana a las 9:30 para poder indicar cómo funciona el registro. Ella ya lo ha hecho en algunas entrevistas, ha explicado que el Ministerio de Trabajo tiene un registro donde constan todos los nuevos contratos, y que el dato que ella ha entregado es el dato acumulado de estos registros, tiene incluso la clasificación, y esto lo va a entregar el día de mañana con mayor detalle. No hay que confundir el dato de un registro administrativo de contratos con una encuesta, ¿ya? Una encuesta es tomado de una muestra de la población y se extrapola para todo el país. Y las encuestas que tenemos en el INEC usualmente son evaluadas de diciembre a diciembre. Es técnicamente erróneo evaluar un dato estadístico de marzo versus un dato estadístico de diciembre por temas de ciclicidad. Entonces eso no se puede hacer en una estadística, cosa que sí se puede hacer en un registro administrativo. Entonces los datos se evalúan de año a año en periodos similares. Similar, y si es que, y se puede aseverar que hubo un aumento o una disminución, sí y solo sí hubo algo que se llama una diferencia estadísticamente significativa. Y eso no es el caso en los boletines publicados por el INEC. Vamos a concluir y quizás un poco volver al tema de la planificación. Usted puede hacer lindos planes, pero ¿qué pasa en la realidad? Usted hace un seguimiento. Claro. Es posible observar, reclamar, cuestionar a las autoridades para el cumplimiento de eso. ¿Qué pasa ahí? Claro que sí. Somos un gobierno y somos un gabinete, tengo el gran gusto de trabajar con un gabinete que es muy dinámico y muy autocrítico. Nosotros mismos en los gabinetes nos fijamos las metas, vemos qué obras se nos están quedando, qué obras necesitan destrabarse. Hacemos un seguimiento a la política pública, no solo a través de que si se emitió un acuerdo ministerial, no, se entregó la obra, no se entregó, qué pasó, tal vez no tuvo fuente de financiamiento, ya tuvo, y esta es la clave para que se hayan entregado todas las obras que se dijeron. 570 viviendas, se han entregado centros de salud, se han entregado 17 instituciones educativas, 16 de ellas en zonas rurales, una aquí en Quito que es una obra bastante grande. Se entregó una VC, ¿desde hace cuánto no se entregaba? Una VC en Esmeraldas, que es similar a la que tenemos acá en Quito, ¿no? En la Avenida Occidental. Entregamos también ya una VC en Cayambe. Entonces, todas estas obras se dan debido a que todos hacemos seguimiento, no solo la Secretaría Nacional de Planificación, sino también los ministerios con sus departamentos
departamentos de seguimiento. Y si usted dice entregamos una OPC en 6 meses, ¿es importante? Claro que sí, porque no se habían entregado estas infraestructuras desde hace muchos años y no nos sirve de nada que hayan estado planificadas. Claro, todo gobierno va a planificar entregar centros de salud, escuelas, UPCs, pero ¿quién realmente las entrega? Ese es el tema. Ese es Porque el tema. Lo que conversamos cuando nos reunimos con amigos, el papel aguanta lo que sea. Exacto. Entonces, claro, usted puede Pero hacer ya- un país maravilloso, pero ¿dónde están? Exacto, En la realidad. y esa es la clave, ¿no? Las obras, incluso las obras, están clasificadas en los reportes que tenemos de acuerdo a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Perfecto. Saría, Sí. Saría, ¿verdad? Saría Moya esta tarde y es la secretaria nacional de Planificación. Lo que ocurre con los logros gubernamentales, los ejes más significativos y naturalmente la primera parte del diálogo sobre el presupuesto general del Estado. Gracias por atender este diálogo. Son las 18 horas con 11 minutos.